Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Los jóvenes pueden pasar de una vez con su maestro para que tengan el tiempo. Pues nosotros seguimos, hermanos, todavía con el tema en el libro de Mateo, capítulo 9, del verso 27 hasta el 34. ¿Sí? Ya hemos avanzado un poquito en 2 domingos anteriores. Y el pasaje la primera parte del pasaje estuvo relacionado del versículo 27 al versículo 31, en el cual estuvimos viendo 2 varones con una discapacidad visual, pero que en su interior, en su corazón, ellos ya podían ver a Jesús. Fueron llamados por fe, y a través de ese pasaje nosotros comprobamos que para la salvación, el medio de salvación que Dios usa es la fe. ¿Sí? Y la manera en que ellos estuvieron actuando también, eso demostró la fe que ellos tenían, viendo a través de algunos puntos importantes, por ejemplo, el conocimiento correcto de Jesús, la actitud correcta que tenían al venir a Él. ¿Sí? Después de la confrontación vimos también lo que es la rendición correcta hacia Jesús, y terminamos viendo en el versículo 31 lo que es el compromiso correcto con Jesús. El día de hoy estaremos exponiendo del versículo 32 al 34. Pues el tema, como si ya leyeron el pasaje, ya saben más o menos de qué se va a tratar, es: un mudo habla, pero no vive. ¿Sí? Así lo he titulado: un mudo habla, pero no vive, y nos estaremos basando del versículo 32 al versículo 34. ¿Sí? Vamos a estar leyendo todo el pasaje porque es el que nos dieron, y luego vamos a orar para entrar ya en el tema. ¿Sí? Versículo 27, capítulo 9 de Mateo, dice: al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se le abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Verso 32. Y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio fue expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia, por tu fidelidad, por todas las buenas cosas que nos has dado hasta este día, Señor, y por la oportunidad que me das de compartir tu palabra en este día. Te pido, Señor, que me ayudes, que me uses, Señor, al exponer tu palabra, Señor, que no permitas, Señor, que de mi boca salga algo errante, algo equivocado, Señor, sino que todo lo que yo hable en este día, Señor, sea conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos, Señor, y que cause el efecto que tú quieres que cause en las personas, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bien. Si se dan cuenta, el versículo 32 está relacionado todavía con el versículo 31. De hecho, del versículo 18 en adelante, es un día de trabajo del Señor Jesucristo en el cual está haciendo milagros y enseñando.
Y va relacionado uno con el otro, porque el día no ha terminado, no ha dado a su fin. Él sigue todavía haciendo milagros, haciendo la obra y expandiendo lo que es conocido como la expansión del reino. Recuerden que estamos en el año de popularidad del Señor. Él ya tuvo su preparación y el año de popularidad de Él es donde Él ya se empieza a dar a conocer a todos los pueblos, a todas las aldeas y todos los pueblos circunvecinos de donde Él radica, y su destino hacia Jerusalén, ¿sí? Entonces Él empezó en los 3 capítulos 5, 6 y 7, primero enseñando, o sea, la manera teórica del reino de Jesús, y los capítulos 8 y 9 sería como la manera práctica, o sea, demostrando con evidencias de que Él es el Rey, de que Él es el Mesías. Sí, versículo 32 dice: y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Sí? Sabemos a través de la Escritura que los demonios existen, son reales, están presentes y dependen, en cierta manera podemos decir que dependen del cielo, porque fueron expulsados de ahí. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, del versículo 7 al versículo 9, dice de la siguiente manera: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos la historia de estos demonios. En un principio eran ángeles, igual que ese dragón que menciona Apocalipsis, tenía otro nombre, era el lucero, sí, era un príncipe. Entonces, al hacer guerra en el cielo, ellos fueron expulsados, ya no había cabida para ellos en el cielo, y fue arrojado, dice, el diablo, el gran dragón, Satanás y sus ángeles. Esos ángeles son conocidos como los ángeles caídos, o de igual manera como los demonios. Y el propósito de esos demonios es aprisionar, luchar contra el creyente, luchar contra la humanidad. Tiene a la humanidad cautiva. En 1 de Juan podemos ver que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, y el maligno usa precisamente estos seres espirituales para tener a la humanidad cegada, dominada, y solamente Cristo puede liberar. También en 1 de Juan vemos que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer precisamente las obras de Satanás. En Efesios capítulo 6, versículo 12, de hecho la parte final del capítulo 6, del versículo 10 en adelante, aquí el apóstol da unos consejos para el creyente, para que se proteja. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el trabajo que los demonios hacen, o estos espíritus malignos, en acorde con Satanás, y están trabajando para afligir a las personas, a la humanidad, tenerlas dominadas bajo su poder. Y como vemos aquí en Mateo 9:32, dice que el mudo está endemoniado, ¿sí? La razón de su mudez no es una enfermedad, no es un problema en su organismo, sino que aquí Mateo dice que la razón por la cual él está mudo es por estar endemoniado. La opresión que el demonio le está provocando a este hombre le está causando tanto sordera como mudez, ¿sí? Y esa es la razón por la cual este hombre no tiene la facilidad para hablar. Y verso 33 dice:
Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Leímos ahorita, les comenté en Primera de Juan, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras de Satanás, para deshacer todo lo que está bajo el poder del maligno. Cristo viene y va rompiendo esas barreras, va abriendo corazones duros, los quebranta a través del Evangelio y penetra la fe en ellos para que puedan creer. Pero aquí vemos algo interesante en este hombre, ¿sí? Dice, después de que el mudo habla, o sea, el demonio es expulsado, obviamente al no estar el demonio ahí oprisionando, la primera respuesta es hablar, es conversar, es poderse expresar, pero lo que llama mi atención aquí, por lo cual lo titulé así, dice, el mudo habla pero no tiene vida, es porque no da una señal de vida. Si vemos el pasaje anterior, los dos hombres que siguieron a Jesús gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí, eso es señal de vida, eso es señal de que hay algo que ha entrado en sus vidas y los hace reaccionar de esta manera, al punto de rendirse al Señor y tener un compromiso con Él. En este personaje del versículo 32 y 33 no vemos las mismas características, no vemos las mismas actitudes. De hecho, el pasaje dice que alguien lleva a este mudo. Algunos interpretan que los dos varones que fueron salvados por el Señor y que abrieron sus ojos, por la manera en que dice unas versiones en la Biblia, dice que al salir ellos de allí le trajeron a un mudo, se pudiera interpretar que estos dos varones fueron al mismo lugar de donde ellos dependían, donde estaban en compañía de más ciegos, de más personas discapacitadas, fuera de la sociedad, fuera de las comunidades, y a lo mejor probablemente este mudo también era amigo de ellos y lo traen a Jesús. La esperanza de ellos es que también obre el Espíritu Santo en su vida y sea salvado, y le traen a este mudo, ¿sí? Hay una manera de interpretar. También otras personas pueden traer a este mudo a Jesús, pero aquí lo interesante es que cuando el mudo tiene la capacidad por Dios de poder hablar, cuando el demonio es expulsado, si se fijan en sus Biblias, mi Biblia y todas las versiones que hay, ahí termina el tema. No hay más que decir del mudo, no hay algo que decir y podemos decir el mudo tuvo fe en Jesús, no hay fe. El mudo reaccionó a ese milagro y se convirtió, no hay. Ahí termina la historia, ahí termina lo que Mateo dice sobre este personaje, y podemos deducir que este hombre pasa a la historia como uno más que es beneficiado por Jesús al obrar un milagro, pero no hay una reacción de vida, o sea, es indiferente a Jesús, ¿sí? Por lo cual, este hombre no hay salvación en él. Jesús expulsa al demonio, deshace la obra de Satanás, pero podemos comprobar que para que un milagro suceda en la persona no es necesaria la fe, ¿sí? La fe sucede por la compasión de Jesús en la persona, no porque la persona tenga fe. Si Dios quiere obrar un milagro, lo hace, tenga fe o no tenga fe la persona. Sí, eso lo vimos también un poco en este capítulo 9, cuando Jesús obra el milagro en la hija de Jairo. La niña está muerta, no hay fe, no podemos decir que la niña tiene fe. Sin embargo, Jesús la levanta, ¿sí? Y cuando vimos en el capítulo 8, donde el centurión viene y está pidiendo por uno de sus criados también. El centurión tiene fe, pero el criado está en casa enfermo y el Señor obra un milagro. Y aquí lo vemos una vez más. Este hombre es llevado a Jesús, Jesús obra el milagro en él y le restaura la capacidad de poder hablar, de poder expresarse, pero no se expresa, no habla, no dice ni un solo comentario, ¿sí? Entonces, Jesús obra el milagro demostrando que tiene poder para hacerlo. Es una evidencia más del ministerio mesiánico que trae, y prueba también que trae la capacidad de dar libertad a los cautivos. Vamos a Mateo 11.
Mateo 11, versículo 20 al 24. Dice, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta el día de hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Con esta porción de la Escritura podemos comprobar que para que el milagro suceda no es necesaria la fe. Y si un milagro pasa en una persona, tampoco quiere decir que esa persona fue convertida o esa persona fue salva. Porque aquí vemos que va a haber juicio para estas ciudades, diciendo, si se hubieran hecho milagros, esos milagros se hubieran hecho en ti, hubiera sido otra la historia, ¿sí? Entonces no podemos basar nuestra vida en milagros, ¿sí? No podemos basar nuestra vida en experiencias personales. El hombre es sanado de su problema, es expulsado el demonio, puede hablar, pero a la misma vez podemos comprobar que ese hombre queda vacío en su corazón, no habla nada a Jesús porque no tiene nada que decir, no tiene nada que expresar. La señal primera que una persona que viene a Jesús tiene es tener un corazón agradecido. Es lo primero que el creyente debe tener al venir a Jesús, es agradecimiento. Vamos a ver Lucas 17. Dice el versículo 15 de Lucas 17, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Primer señal cuando el Señor ha obrado en nuestras vidas es tener agradecimiento a Cristo por lo que ha hecho, ¿sí? La segunda señal la vemos aquí mismo, siguiendo el pasaje, dice, y este era samaritano. Verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Verso 18, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces, la segunda señal que vemos es una alabanza a Cristo por lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Dos cosas importantes en las cuales podemos expresarnos a Dios cuando Él ha obrado es el agradecimiento y la alabanza. El hombre, al ser expulsado del demonio, puede hablar, puede conversar, puede comunicarse, pero es indiferente a Jesús. Es totalmente indiferente, es uno más beneficiado de lo que Jesús hace por él, pero no expresa agradecimiento, no expresa alabanza, y así como llegó vacío de su corazón, así se va, vacío en su condición, ¿sí? Y al quedar vacío en su corazón no ha sido limpio del demonio, el demonio ha salido, la opresión ha salido de él, ¿sí? Queda expuesto a Satanás. Una vez más, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada.
Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Este corazón de este hombre, al quedar vacío, al quedar limpio, al quedar adornado, queda expuesto a que Satanás venga otra vez, y no venga un espíritu, y se vengan 7 espíritus peores, más depravados, más contaminados, ¿sí? El hombre habla, pero no vive. Puede expresarse, pero no expresa agradecimiento, no expresa alabanza. En pocas palabras, este hombre no tiene fe. La fe es el instrumento que Dios usa para traer salvación a nuestras vidas, y este hombre no la tiene. Este hombre no tiene esa fe para poder creer en Jesús. Es indiferente a lo que ha pasado en su vida, es uno más beneficiado. No hay señal de vida. Entonces, la indiferencia es un error que el ser humano tiene con Jesús. Sigue el pasaje, dice, y las multitudes se maravillaban. Eso sí causó en la multitud, al verle hablar, al escucharle. Me imagino, al estar el mudo ahí frente a la multitud, que de repente empiece a hablar, la gente sí se va a maravillar, se va a entusiasmar, se va a asombrar de lo que están viendo con sus ojos, ¿sí? La multitud se deja llevar por sus emociones. Recuerden que la semana pasada hablé acerca del gran mandamiento que Dios nos da, es amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. El mudo no tiene nada de eso. La multitud tiene sus emociones, se dejó llevar por las emociones, pero aún en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, debemos de amar más a Dios que nuestras propias emociones. ¿Qué quiere decir? Que no nos dejemos de llevar por las emociones que están ocurriendo, por todo lo que pueda pasar. Ahorita en la actualidad tenemos muchas doctrinas que se están basando precisamente en esas emociones, en esas cosas espectaculares, pero el Señor aquí nos exhorta a no dejarnos llevar por ese tipo de acción. Las multitudes se maravillaban, dice, de lo que están viendo. Las multitudes siempre se maravillaron de Jesús, de su enseñanza. Vamos a ver en Lucas 2:47. Dice, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Aquí es el pasaje cuando Jesús se les pierde a sus padres, siendo un adolescente de aproximadamente 12 años, y cuando le encuentran está en el templo hablando con los maestros de la ley. Y verso 47 dice, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de su enseñanza, ¿sí? Al final del capítulo 7, después de que él expresa 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Sermón del Monte, las multitudes, una vez más, verso 28, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Siempre el Señor Jesucristo estuvo asombrando, y entre esos hubo mucha gente que siguió a Jesús por emoción, por entusiasmo, porque se maravillaban tanto en su enseñanza como también se maravillaban de sus señales. Vamos a ver Mateo aquí en el capítulo 4, verso 23. Dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Verso 24, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Verso 25, y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. ¿Sí? Aquí
Aquí vemos cómo multitudes seguían a Jesús porque miraban los milagros, porque les asombraba su enseñanza. En capítulo 9, verso 8 dice: pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. El pasaje con el paralítico. Una vez más, los milagros y la enseñanza de Jesús asombra a las multitudes, asombra a las personas, pero están en las mismas condiciones que el mudo. No hay vida en ellos. Se dejan llevar por emoción, se dejan llevar por lo que enseñan, pero no hay cambio en su vida, no hay arrepentimiento. También se admiraban del poder divino. Vamos en Mateo 8, 27. Dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí? La maravilla o el asombro que puedas tener de Jesús, si no va acorde a la fe, no causa ningún efecto en vuestras vidas. ¿Sí? Seremos llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier personaje que hable bonito, por cualquier personaje que escuchemos que está haciendo milagros, y las multitudes se dirigen a ese tipo de personajes. Una de las acciones que el espíritu inmundo hace es precisamente torcer las escrituras. Vamos a 1 de Timoteo. Capítulo 4, verso 1, dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Las multitudes, en cierta manera, aunque en Mateo no dice están endemoniados, pero si el Espíritu está entrando de esa manera, torciendo escrituras, torciendo la palabra, las multitudes se asombran de lo que escuchan y siguen a ese tipo de personas. Multitudes siguen a Jesús por lo que Él está haciendo, sin reconocer que todo lo que Jesús está haciendo es evidenciando el ministerio mesiánico que Él tiene. ¿Sí? Y al maravillarse, al asombrarse de todo lo que están viendo, verso 33 al final dicen estas palabras: jamás se ha visto cosa igual en Israel. A través de la historia, nosotros que hemos estudiado las Escrituras, sabemos lo que ha pasado con Israel. Desde el Éxodo, desde el Génesis, cómo Dios ha obrado en ellos con milagros extraordinarios en sus vidas. En el Éxodo vemos la historia de las 10 plagas que el Señor hace para poder que Faraón soltara al pueblo de Israel. Ya una vez que lo soltó, también vemos cómo el mar se abre por el poder de Dios a través de Moisés, usando a Moisés para hacer esas obras. Conforme van en el desierto, sabemos de la historia de el maná, cómo el Señor los alimenta y obra en ellos. Ya más adelante, en la escuela dominical, el hermano tocó 2 profetas interesantes también que fueron usados por el Señor, que fue Elías y Eliseo. Todo eso, toda esa historia, el pueblo lo conoce, por eso expresan esas palabras. Jamás se ha visto cosa igual en Israel. A través de la historia saben de milagros extraordinarios, de Elías, de Eliseo, de Moisés. Toda la historia que tienen ellos la tienen presente y pueden expresar lo que están viendo ellos, no solo en el mudo, sino en el capítulo 8 y 9, todo esto reducido. Dice: nunca hemos visto cosa igual en Israel. ¿Sí? Es tan grande la maravilla que ellos están observando que pueden expresar esas palabras. A través de este año de popularidad, el Señor está haciendo milagros extraordinarios en las personas, en los pueblos, pero es una evidencia de su ministerio mesiánico, y ellos a eso están cegados. Están viendo las maravillas, pero están ciegos. Y las emociones nos va a hacer en nuestras vidas ser vulnerables, ser
no sé cómo es la palabra, pero cambias de ánimo de uno a otro. De repente estás contento y de repente estás feliz. Y eso mismo te va a hacer darle la cara de frente, pero después darle la espalda a una persona, porque hay un cambio de ánimo. Y eso es lo que hizo la multitud también. Vamos a ver en Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículos 8 y 9. Dice: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aquí vemos cómo la multitud, una vez más, la misma multitud que siguió a Jesús en su año de popularidad y ahora en su año de pasión, están expresando, dejándose llevar por las multitudes. Cuando la multitud domina y las emociones están presentes, vas a expresar también las mismas palabras, pero vamos a ver más adelante cómo la misma multitud que aquí en este día, que es la entrada triunfal, conocido como el Domingo de Ramos, expresa estas palabras: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa misma multitud, unos días más adelante, en el capítulo 27, verso 21, dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Verso 23, y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo: sea crucificado. ¿Dónde está la maravilla que tenían de Jesús? Tan solo unos días, del domingo a viernes, 5 días más o menos aproximadamente, cómo cambia el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no están basándose en la fe que Dios da, están basando en sus sentimientos, sus emociones, y las emociones varían en cuestión de nuestro carácter, y Jesús conoce los corazones de ellos. Jesús conoce cada corazón. Por eso en Juan capítulo 6, verso 26, les dice estas palabras a las personas que lo seguían después de obrar el milagro de la multiplicación de los panes. Dice, Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y te habéis saciado. ¿Sí? Jesús les recalca ahí: si las señales están tan evidentes, no han sido importantes para tu vida, me buscas por los beneficios que puedes obtener de mí. Es lo que la multitud hace al maravillarse. Dice: las multitudes se maravillan y decían: jamás hemos visto algo igual en Israel. Se dejan llevar por sus emociones. ¿Sí? Verso 34, dice: pero los fariseos decían: él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Más adelante, en el capítulo 12, el Señor va a tratar con ellos tocante a ese tema, versículos 24 al 26, porque le hacen la misma pregunta. Sí, dice: pero cuando los fariseos le oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es la misma acusación que le están haciendo aquí en el verso 34. Los echa fuera por el príncipe de los demonios. Esa falta de lógica, él se las expone más adelante en este versículo. ¿Sí? Pero dice verso 28, dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado. Dice: ¿cómo puede entrar
en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? ¿Sí? Y eso da la idea de que para poder vencer a Satanás tiene que ser un hombre fuerte. Y recordemos que Juan, en primera de Juan, dice que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Él vino y ató al hombre fuerte, le quitó esa autoridad, ¿sí? Pero los fariseos aquí le están acusando, más bien de acusación, están asociándolo con Satanás. Y no es la primera acusación que ellos hacen. En este mismo capítulo 9, en el versículo 3, a Jesús lo acusaron de ser un blasfemo. Versículo 3 dice: y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Recordamos la escena, Jesús ve la fe de unos hombres que llevan un paralítico y expresa ahí: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es cuando ellos empiezan a acusar, dice, este hombre está blasfemando. ¿Sí? Aquí mismo en el versículo 11 vemos otra acusación más, dice: y cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? No solo lo acusaron en el versículo 3 de ser un blasfemo, sino que también lo están acusando aquí en este versículo de convivir con pecadores. Y esas acusaciones irían en aumento hasta que llegamos al verso 34, en el cual lo están acusando de tener una sociedad con Belcebú. En el capítulo 12 él les expone, dice: ¿cómo puedes Satanás echar fuera a Satanás? No es posible, no es una lógica. ¿Sí? No voy a entrar mucho en ese tema porque lo veremos más adelante, pero aquí vemos las acusaciones que estos religiosos de ese tiempo están haciendo. ¿Sí? El hombre mudo es indiferente. Las multitudes son llevadas por emociones, pero los religiosos, los hombres que conocen la Escritura, los hombres que deberían de conocer cada episodio de Jesús y relacionarlo con las Escrituras, de poder decir verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. En vez de hacer eso, lo están relacionando con Satanás, con Belcebú. Están usando lo que conocen para poder acusarle falsamente. ¿Sí? En este capítulo 9, en el versículo 30, Jesús abre los ojos de los ciegos, y en este versículo 33 le da poder de hablar a los mudos. Son evidencias mesiánicas que los fariseos deberían identificar plenamente y conocer. Y vamos a ir a Isaías capítulo 35, ya para terminar. Versículos 5 y 6. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6 dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. Esa es una profecía acerca de Jesús. Los fariseos deberían de tener identificada bien esas profecías. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, un fariseo viene a Jesús y me llama la atención las primeras palabras que le expresa. Dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Sí? Recuerden que los milagros extraordinarios son exclusivos del Mesías, que él también más adelante en el capítulo 10 da una autoridad a un grupo de varones escogidos por él para seguir expandiendo el reino, para seguir demostrando su autoridad. Nicodemo le dice: sabemos que vienes de Dios. ¿Sí? En lo personal, Nicodemo es convertido, pero cuando él llega, él habla por el grupo de religiosos del momento, en el cual dice: reconocemos que vienes de allá. Aquí asocian con Belcebú. En otras partes reconocen, pero no le aceptan. ¿Sí? Entonces, confirma una vez más el gran mandamiento, que si en nuestra mente está sobre el Evangelio, no vamos a cambiar. Estos hombres se sentían sabios, se sentían conocedores de las Escrituras,
Pero si no hay fe, no van a creer. Las multitudes se sentían maravillados, estaban asombrados por lo que miraban, pero si no hay fe, no van a creer. El mudo es restaurada su capacidad de poder hablar, de poder expresarse, pero como no hubo fe, tampoco fue salvo. Y estos tres tipos de personajes, comparados con los dos anteriores, los dos hombres ciegos, vemos la comparación de las personas que tienen fe y los que no tienen fe. Y una vez más, recalco, el instrumento que Dios usa para traer convicción a nuestras vidas es la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, no podemos agradarle a Él, porque Él es el que nos da esa fe. Efesios 2:8 dice que es un regalo que Dios da y no cualquier personaje la tiene. Termino con este pasaje de Juan capítulo 9. Versículo 30 y 31. Otro hombre que fue sanado de su enfermedad, pero a la misma vez también por evidencia es salvo. Dice verso 30, respondiendo el hombre dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Verso 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. ¿Sí? La indiferencia, las emociones y el conocimiento que podamos tener como los fariseos no obran en salvación. Lo que obra en salvación es la fe y la manera en que nos rendimos a Él, la manera en que venimos a Él, como los hombres ciegos, en conocimiento correcto, en actitud correcta y en rendición correcta. Y eso nos llevará también a un compromiso correcto. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias este día por tu misericordia, por tu amor, tu fidelidad, Padre, y porque tú estás obrando en nuestros corazones, Señor, y te pedimos que perdones nuestro pecado, Señor, que perdones nuestra incredulidad, Señor, y también que perdones nuestra actitud que en ocasiones puede ser incorrecta en dirigirnos a ti, Señor, y que transformes nuestra mentalidad y que podamos someter a través de tu palabra y tu Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestros corazones a ti, Señor, rendirnos totalmente, Señor, y poner a ti en primer lugar sobre emociones, sobre nuestra voluntad y sobre nuestros conocimientos, que todo venga de ti, Señor Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén.